Bien, existen movimientos básicos y propios en nuestro cuerpo. Los movimientos básicos son aquellos que se pueden hacer en más de una articulación, y en ellos vamos a encontrar todos aquellos que se producen en los planos y en los ejes que hemos visto anteriormente, ¿ya? Por ejemplo, los movimientos de flexión y extensión son producidos en el plano sagital sobre el eje lateral o transverso, y se define como flexión cuando los segmentos que se movilizan se acercan y por extensión cuando estos mismos segmentos se alejan, como por ejemplo flexión y extensión metacarpofalángica, flexión metacarpofalángica, extensión metacarpofalángica. Las falanges se acercan a los metacarpos, flexión, y las falanges se alejan de los metacarpos, extensión. Cuando hablamos de abducción y aducción, ABD de abrir y aducción de adherir, vamos a hablar de movimientos que se producen en el plano frontal con el eje antero-posterior, ¿ya? Por ejemplo, abducción de dedos, aducción de dedos. Con los movimientos de rotación vamos a ver los movimientos que se producen sobre el plano transverso con un eje cefalopodálico o longitudinal, donde hay un movimiento que se produce sobre el mismo eje como rotación axial. Por ejemplo, rotación de cabeza sobre cuello, rotación derecha, rotación izquierda. Y el movimiento de circunducción es una combinación de movimientos básicos entre la flexión, la extensión, la abducción y la aducción, y se produce generalmente en articulaciones que pueden realizar la mayoría de estos movimientos, como por ejemplo en el hombro, el movimiento de abducción sería abducción de hombro. Los movimientos propios, si los movimientos básicos son aquellos que se producen en más de una articulación, por ende y por lógica, los movimientos propios tienen que ser aquellos que se producen solamente en una articulación, ¿ya? Y vamos a tener aquí una gran cantidad de movimientos propios dependiendo de la articulación que estemos analizando, como por ejemplo, la articulación que se produce en el dedo pulgar. Este puede hacer pinza o oposición y retracción, que solamente el pulgar puede realizar, porque ninguno de los otros dedos de la mano puede hacer ese movimiento. Por lo tanto, es un movimiento propio, que solamente se realiza a nivel del pulgar. Veamos, flexo-extensión entonces, tenemos varios ejemplos aquí. Flexo-extensión de muñeca, recuerden que la flexión es cuando el segmento que se moviliza se acerca al que no se moviliza, en este caso la mano se acerca al antebrazo, flexión, y cuando se aleja la mano del antebrazo sería extensión, ¿ya? Flexo-extensión de rodilla, flexo-extensión de codo, flexo-extensión de tobillo, flexo-extensión de dedos. Siempre cuando yo describo un movimiento del cuerpo tengo que decir si es una flexión, extensión u otro movimiento y de qué articulación, ¿ya? Como todavía no vemos las articulaciones en específico, estamos hablando de segmentos articulares. Por ejemplo, flexo-extensión de muñeca. Abducción y aducción, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo se abre el brazo desde el cuerpo hacia afuera. Abrir sería abducción, en este caso la articulación que se moviliza es el hombro, abducción de hombro. Y cuando vuelve a su posición original, o sea, cuando se acerca al cuerpo, tendría que ser aducción de hombro, de adherir. Rotación axial, la que se produce en el plano transverso sobre el eje longitudinal o cefalopodálico, cuando gira el segmento por sobre el mismo eje. En este caso sería rotación de cabeza hacia un lado, derecha, y rotación hacia el otro, izquierda, ¿ya? ¿Cuáles serían movimientos propios? Por ejemplo, a nivel de la articulación del hombro se produce un movimiento propio que es un movimiento combinado, que no solamente está producido por la articulación principal del hombro, que es la glenohumeral, sino que también a través de la escapulotorácica, de la esternoclavicular, de la acromioclavicular, que son todas las articulaciones que conforman el complejo del hombro, ¿ya? Como por ejemplo la elevación y la depresión de hombro, que solamente se puede producir en esta articulación. No existe ninguna otra articulación que pueda hacer elevación y depresión. El ejemplo que yo le había dado hace un inicio, ¿cierto? El movimiento del pulgar al hacer pinza
una posición. Los movimientos del pie también tienen un nombre propio por el tema del segmento que se acerca o que se aleja al otro segmento que nos está movilizando. Por ejemplo, cuando se acerca el dorso del pie se llama dorsiflexión y cuando se acerca la planta del pie se llama plantiflexión o flexión plantar. Lo mismo cuando los pies hacen una rotación hacia adentro o una rotación hacia afuera. Se denomina inversión de pies cuando va hacia adentro y eversión de pies cuando este va hacia afuera. Bien. Con respecto a los decúbitos, ¿cómo se define decúbito? Es una posición que adopta un sujeto en alguna superficie apoyando alguna parte de su cuerpo. El apellido del decúbito, es decir, decúbito dorsal, decúbito lateral o decúbito prono, nos van a indicar cuál es la parte del cuerpo que se está apoyando. Cuando hablamos del decúbito dorsal, vamos a decir que esta persona se encuentra recostada sobre una superficie apoyando todo el dorso de su cuerpo. Por eso lleva el nombre de decúbito dorsal. También lo podemos describir como que se encuentra mirando hacia arriba, es decir, supinado, ¿ya? Por eso también se le llama decúbito supino. El decúbito supino con el decúbito dorsal son lo mismo, sino que uno determina en qué manera está mirando la persona, hacia arriba, decúbito supino, y el otro determina qué parte del cuerpo se está apoyando, decúbito dorsal, está apoyando la parte dorsal del cuerpo, ¿ya? Cuando hablamos del decúbito lateral, estamos hablando que la persona se encuentra recostada sobre la superficie, pero apoyando uno de los lados de su cuerpo, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces vamos a decir que tal persona se encuentra en decúbito lateral o derecho, si es que está apoyado sobre el lado derecho de su cuerpo, o decúbito lateral izquierdo, si es que está apoyado sobre el lado izquierdo de su cuerpo. Y el decúbito ventral, o también llamado decúbito prono, ventral se denomina porque en esta ocasión la persona está recostada sobre una superficie, pero apoyando la parte anterior o ventral de su cuerpo, y prono porque se encuentra mirando hacia abajo. Bien. Existe un movimiento propio que se realiza a nivel del antebrazo, que es el de supinación y pronación. ¿Ya? Para que se recuerden. Decúbito supino, la palma queda mirando hacia arriba, por lo tanto es cuando la persona está recostada sobre la superficie pero mirando hacia arriba. Decúbito prono, la palma de la mano queda mirando hacia abajo, por lo tanto es cuando la persona está recostada sobre una superficie pero mirando hacia abajo. Supinación, pronación. Bien. Estos puntos rojos que salen en la imagen muestran los puntos de apoyo sobre la superficie, donde más se carga el peso. Ya no sé si ustedes han escuchado hablar sobre las escalas de decúbito, que generalmente son heridas, ¿cierto?, de la piel que aparecen en las personas que se encuentran postradas porque no se movilizan. Y generalmente las personas que están postradas están la mayor parte del día recostadas sobre la cama, en este caso, que es su superficie. Y dependiendo de cómo se recuesten, ¿cierto?, cómo apoyen su cuerpo, van a haber puntos de mayor presión, ¿ya? Eso es lo que demuestran los puntos rojos en la imagen, los puntos de mayor presión. Cuando yo estoy recostado de decúbito dorsal sobre una superficie, lo que más se carga en presión es el occipucio, ¿cierto?, la parte posterior de la cabeza, los omóplatos o escápulas, que son los huesos que se encuentran en la parte de atrás de su dorso, los codos, ¿cierto?, porque nadie duerme con los brazos en el aire, todos duermen con los brazos apoyados en la superficie. El sacro, que es el hueso que se encuentra a nivel de la zona glútea. Y los talones, que es por donde se apoyan los pies en la superficie. Si hablamos del decúbito lateral, los apoyos cambian un poco porque ahora no está todo el dorso del cuerpo apoyado, sino que solamente un hemicuerpo se encuentra apoyado sobre la superficie, ¿ya? En el caso de la cabeza, generalmente cuando uno se recuesta de lado, tiende a poner la mano por sobre la oreja para protegerla, ¿cierto?, o por comodidad. Así que es la oreja la que se carga sobre la superficie.
Aquí el acromion, que es esta punta que se encuentra aquí a nivel del hombro, que sobresale, que es un detalle óseo de la escápula. Las costillas sobre la parrilla costal que está apoyada en la superficie. El trocánter, que es esta protuberancia que se encuentra a nivel de la cadera. Los cóndilos, la protuberancia lateral de la rodilla. Y el maliolo, que es un detalle óseo, en este caso el maliolo lateral, ¿cierto? Que corresponde a la fíbula o peroné, que es el hueso externo de la pierna. ¿Ya? Si ustedes se miran sus tobillos, van a observar que a ambos lados de sus tobillos tienen dos huesos que sobresalen. ¿Ya? Esos son dos detalles óseos de los huesos que conforman la pierna de su extremidad inferior. Uno es la tibia, que es el maliolo que está hacia adentro, y el otro corresponde a la fíbula o al peroné, que es el hueso que está hacia lateral. ¿Ya? El que se apoya en este caso en la superficie cuando yo me recuesto de costado es el maliolo externo, el que corresponde a la fíbula. Cuando vemos los puntos de presión sobre el decúbito prono, aquí yo difiero un poco de la fotografía porque no creo que existan muchas personas que se recuesten de decúbito ventral o decúbito prono y se apoyen con la frente sobre la superficie, pues si no se ahogarían, no podrían respirar. Por lo tanto, la cabeza se pone hacia uno de los lados, por la mayor comodidad, ¿ya? Por lo tanto, lo que se apoya es la mejilla, ¿sí? La mejilla de un lado o la mejilla del otro, ¿ya? Pero no la frente. En el caso de las mujeres, el apoyo está a nivel de las mamas sobre la superficie, pero en el caso de los hombres, los genitales son los que se cargan en esta posición, ¿ya? A nivel de las rodillas, el apoyo máximo está sobre el hueso patelar o la rótula, que sobresale por la cara anterior de la rodilla, y a nivel de los pies, generalmente en el dorso o en el dedo de los pies, en los dedos de los pies. Los términos del cuerpo. Cuando ustedes estudien los términos, la terminología que existe en anatomía para poder entender la descripción de los distintos órganos de nuestro cuerpo, tienen que siempre hacerlo pensando en la posición anatómica de referencia que vimos anteriormente, ¿ya? Aquí hay algunos de los miles que existen. Ya más adelante ustedes tienen una tarea que tienen que averiguar la definición de algunos de estos términos, ¿bien? El primero de ellos, ventral, hace referencia al vientre. Por lo tanto, el vientre de nuestro cuerpo se encuentra en la región abdominal, que es una de las regiones en las cuales se divide el tronco y se proyecta hacia anterior. Por lo tanto, ventral hace referencia a algo que se encuentra hacia adelante, ¿ya? Hacia anterior. Es lo mismo que decir hacia anterior, hacia ventral, es sinónimo. ¿Bien? Dorsal, por lo tanto, dorsal, por lo tanto, hace referencia a lo que se encuentra en el dorso, ¿ya? El dorso de nuestro cuerpo es la parte posterior de nuestro tronco, donde está la espalda, ¿ya? Por lo tanto, si se hace referencia a lo que se encuentra en el dorso, está haciendo referencia a lo que se encuentra hacia posterior, hacia dorsal, ¿bien? Hacia cefálico quiere decir, cefálico hace referencia a la cabeza, y la cabeza se encuentra en la parte superior de nuestro cuerpo, por lo tanto, da la explicación de esto es decir hacia arriba, hacia cefálico. Hacia podálico, podálico quiere decir lo que haciendo referencia a los pies, podálico de pies, y por lo tanto si dice hacia podálico es todo lo que se dirige hacia abajo. Proximal y distal lo vamos siempre a definir con respecto a un segmento de nuestro cuerpo y tomando como referencia la línea media también del cuerpo. ¿Ya? Se confunden un poco con la definición de medial y lateral, ¿ya? Pero la diferencia está en que medial y lateral solamente toma de referencia la línea media del cuerpo y proximal y distal toma de referencia esta línea y además al segmento del cual se está describiendo, ¿ya? Por ejemplo, se define medial como, estamos hablando de medial, se define medial como lo que se encuentra más cercano a la línea media del cuerpo. Si yo les pregunto, ¿cuál es el dedo más medial de mi mano? La respuesta correcta es el meñique, porque el meñique en posición anatómica normal se encuentra siempre más cercano a la línea media de su cuerpo, a diferencia de los otros dedos que están más alejados. Por eso este es el dedo más medial de la mano, ¿ya? Lateral es lo contrario.
es todo lo que se encuentra más alejado de la línea media de su cuerpo, ¿ya? Tomando en consideración el mismo ejemplo, el dedo más lateral de mi mano sería el pulgar, porque el pulgar es el dedo en posición anatómica normal que se encuentra más alejado de la línea media de mi cuerpo, ¿ya? Ahora si hablamos de distal y proximal, si yo distal se define como el segmento que se encuentra más alejado con respecto a la línea media del cuerpo, pero referente a un segmento, ¿ya? Como por ejemplo, si yo les pregunto ¿cuál es el segmento más distal de la extremidad superior? La respuesta es la mano, ¿ya? La mano es la que está más alejada de la línea media del cuerpo, pero en referencia a toda la extremidad superior, ¿ya? Si yo les pregunto entonces, ¿cuál es el segmento más proximal de la extremidad superior? La respuesta es el hombro, porque el hombro es el que está más cercano a la línea media del cuerpo, pero con respecto a toda esta extremidad. ¿Bien? Homolateral y contralateral se define como un segmento, un órgano o alguna estructura que se encuentra en el mismo lado del cuerpo, en el caso de homolateral, por ejemplo, el ojo izquierdo con la mano izquierda, son homolaterales, son del mismo lado, y contralateral quiere decir que se encuentran en lados contrarios. Mi ojo derecho con el ojo izquierdo son contralaterales, porque uno se encuentra en el lado derecho y otro se encuentra en el lado izquierdo. Ya, dirección relativa y dirección absoluta. Comencemos primero con la dirección absoluta. La dirección absoluta está determinada siempre por la forma del segmento que estamos observando. Nunca cambia, porque depende de la forma del segmento. Si la forma del segmento cambia, la dirección absoluta recién cambia, ¿ya? Por ejemplo, con algo cotidiano. La dirección absoluta del lápiz es rectilínea, porque la forma del lápiz es rectilínea. Donde yo ponga el lápiz, independiente de donde lo ponga, si lo pongo aquí a mi costado, si lo pongo aquí en mi frente, si lo pongo aquí en mi boca, si lo pongo aquí en la nariz, siempre va a ser recto. Nunca va a variar, porque esa es su forma, a menos que venga yo y lo rompa y deje de ser recto, ¿ya? Sin embargo, la dirección absoluta, la dirección relativa va a ir cambiando a medida que se mueve este lápiz en el espacio, ¿ya? Lo vamos a llevar ahora a nivel de la anatomía humana. Por ejemplo, la dirección absoluta del brazo es rectilínea, ¿sí? Porque es recto. En cambio, su dirección relativa, el de este brazo con respecto a este otro, es diferente, porque el joven de la fotografía se va cambiando a medida que se va moviendo en el espacio, ¿ya? ¿Cómo yo puedo definir la dirección relativa de un segmento del cuerpo o de un órgano o de una estructura? ¿Ya? Siempre describiéndolo de lo proximal a lo distal, ¿ya? Y tomando en consideración las tres direcciones de las tres dimensiones de nuestro cuerpo, ¿ya? Le explico. Si yo quiero decir la dirección relativa del brazo derecho de este joven, lo primero que tengo que pensar cuál es el segmento más proximal y cuál es el segmento más distal del brazo, porque lo tengo que describir de proximal a distal, ¿ya? En el caso del brazo, como la región de brazo va desde el hombro al codo, lo más proximal en este caso sería el hombro, por lo tanto lo voy a describir desde el hombro al codo, ¿ya? Y voy a preguntar, ¿este brazo va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Como tengo que mirarlo desde el hombro al codo, esta dirección va de arriba hacia abajo, ¿ya? Esa es la primera dirección. El brazo está de tal manera que se dirige de arriba hacia abajo. La segunda dirección, si es que va de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Como yo tengo que mirarlo desde el hombro hacia el codo, yo veo que va desde adentro hacia afuera. Esa sería la segunda dirección. Va desde adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Y la última dirección, si es que va de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás.
Como tengo que mirarlo desde el hombro hacia el codo, yo veo que esto va desde atrás hacia adelante, ¿ya? Por lo tanto, la dirección relativa del brazo derecho del joven de la fotografía es de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. ¿Bien? Ahora si cambiamos y vemos a la señorita y vemos la dirección relativa de su brazo derecho. Ahora el brazo no está como estaba en la posición anterior, cambió porque se movió y es otra persona, ¿ya? Por lo tanto, si hacemos lo mismo, vemos la dirección relativa que tiene este brazo en el espacio. Como la región del brazo va desde el hombro al codo, el segmento más proximal, que es por donde se describe, es el hombro. Entonces tenemos que observar desde el hombro al codo. En este caso, el brazo va de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera y de adelante hacia atrás. ¿Bien? Con respecto a las cavidades corporales, ¿qué es una cavidad? Es un espacio, ¿cierto?, que está dentro de nuestro cuerpo que le permite tener las diferentes situaciones de algunos órganos que están protegidos por los huesos que conforman esta cavidad, ¿ya? Vamos a tener dos grandes cavidades, una posterior y otra anterior, y la cavidad posterior va a estar determinada por la cavidad craneana, la cual está obviamente protegida por los huesos del cráneo y protegen principalmente a las estructuras encefálicas que se encuentran dentro de esta cavidad, ¿ya? Que son todas estas estructuras que son parte del sistema nervioso central. Luego está la cavidad espinal o también la cavidad vertebral, que es donde viaja la médula espinal a través de las vértebras de la columna, que también forman este sostén o este soporte a estos órganos vitales, ¿ya? Cavidad craneana y cavidad espinal o vertebral, las dos cavidades que van hacia posterior. Hacia anterior se proyectan otras tres grandes cavidades, la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad abdominopélvica o pélvica en realidad, que además dentro de ellas existen otras cavidades, como en la cavidad torácica existe la cavidad pulmonar, la que aloja los pulmones, la cavidad cardíaca, la que aloja al corazón. ¿Ya? A nivel de la cavidad abdominal vamos a encontrar todos los órganos correspondientes al sistema digestivo y genitourinario, y a nivel de la cavidad pélvica vamos a encontrar generalmente a los órganos reproductores. ¿Para qué sirve el estudio de las cavidades? ¿Ya? Generalmente sirve para poder proyectar lo que está pasando en el interior con la sintomatología que se está proyectando hacia el exterior, ¿sí? Por ejemplo, si la persona tiene un dolor, urente, ¿cierto?, penetrante a nivel de la cavidad torácica, sabemos que puede ser los órganos comprometidos, o el pulmón o el corazón, ¿ya? Lo mismo que cuando hay un dolor, ¿cierto?, a nivel de la cavidad abdominal. Algunos de los órganos que se encuentran dentro de ella, ya sea hígado, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, estómago, puede estar teniendo alguna falla o alguna anomalía, ¿ya? Y por eso también a nivel de la cavidad abdominal existe esta división de cuadrantes. Son 9 cuadrantes por los cuales se divide la cavidad abdominal, trazado por 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales, en donde cada uno de estos cuadrantes va a dar o indica los órganos que se encuentran por debajo de él, y puede dar un indicio con respecto a la sintomatología clínica a quien lo está inspeccionando, ¿ya? Por ejemplo, siempre que existe un dolor a nivel del hipocondrio derecho, se piensa que puede ser el hígado, ¿ya? O uno más clásico, cuando te duele la parte de la fosa ilíaca derecha, generalmente se piensa en que hay una apendicitis, una inflamación del apéndice. ¿Por qué? Porque el apéndice se encuentra proyectado en el cuadrante número 8 de la cavidad abdominal, ¿ya? No sé si usted alguno ha tenido alguna molestia estomacal. Generalmente cuando se dirige al médico, lo que hace el médico es percutirle el estómago, la cavidad abdominal, ¿cierto? Le percute en la cavidad abdominal, pero no la percute de forma fortuita ni a la suerte en cualquier lado, sino que va percutiendo de forma ordenada de acuerdo a los órganos que él quiere pesquisar,
¿ya? Y lo hace a través de estos 9 cuadrantes por el cual se divide la cavidad abdominal. Esto más que nada es una proyección de lo que está ahí, ¿sí? Debajo de cada cuadrante está la proyección de cada uno de estos órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Bien, para terminar entonces, vamos a tener nuestra primera tarea, que es más que nada para que ustedes vayan saldando dudas, ¿ya? La primera tarea no está escrita aquí, pero se las voy a decir yo. La primera tarea corresponde a los movimientos propios que existen en nuestro cuerpo. Van a hacer un listado de 10 movimientos propios y a cada movimiento van a indicar de qué articulación pertenece. Por ejemplo, el movimiento de pinza pertenece a la articulación metacarpofalángica, pero del pulgar. Bien, el movimiento de oposición de pulgar, que también es un movimiento propio, pertenece a la articulación trapecio-metacarpiana del pulgar. Bien. Esa es la primera tarea. Van a hacer un listado de 10 movimientos propios de nuestro cuerpo. Van a listar como una lista, ¿cierto? Hacia abajo, tal movimiento, tal articulación. ¿Bien? Y además van a investigar la definición de los siguientes términos. ¿Ya? Desarrollar los siguientes términos. Podálico, cefálico, algunos yo se los dije en la misma clase. ¿Ya? Centrífugo, centrípedo. Craneal, caudal. Proximal, distal. Aferente, eferente, homolateral, ipsilateral, contralateral, ventral, dorsal, superficial, intermedio, profundo, medial, lateral y esos. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Van a hacer una descripción de estas terminologías, ¿cierto? Van a dar una definición y además van a dar un ejemplo. Puede ser un ejemplo cotidiano, como también puede ser un ejemplo técnico a nivel de la profesión o a nivel del estudio que estamos haciendo de la anatomía, ya con respecto a órganos, a huesos, etc. Bien, como por ejemplo, ventral es todo lo que está hacia anterior. ¿Sí? Un ejemplo a nivel de nuestra materia podría ser que el corazón es más ventral que la columna vertebral, porque la columna se encuentra por posterior del corazón. ¿Ya? ¿Qué lecturas les recomiendo yo? Que lean el primer capítulo de introducción en el libro de anatomía con orientación clínica de Moore. Se los voy a subir a la plataforma Edmodo, ¿cierto? Yo lo tengo en PDF, pero ustedes también lo pueden buscar. Desde la página 2 hasta la 12. Y la guía de pregrado de introducción a la anatomía que la realicé yo junto con el profesor Daniel Pérez, que es el profesor que realiza la cátedra a los chiquillos de TM en laboratorio, ¿ya? Que más que nada habla de todas las generalidades, todas estas 3 primeras clases que vamos a tener que va a ser generalidades de anatomía, de osteología, artrología y miología, están dentro de esa guía a modo de resumen, ¿ya? Pero ustedes también lo pueden encontrar en los libros. Eso, chicos, nos vemos en la próxima clase. Chao.